Bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca la segunda semana del mes de julio y es el lunes 10 de julio, la primera jornada de negociación de esta semana en la que, por supuesto, hay múltiples referencias sobre la mesa, pero que sin lugar a dudas y con permiso de los grandes titulares del día pasa por lo último, lo que tenemos que mirar, y son los datos del gigante asiático China, que avanza en deflación, lo acabamos de conocer, y hemos visto cómo el índice de los precios al productor, es decir, la inflación mayorista, cae a su ritmo más rápido en 7 años y medio y el IPC al más lento desde 2021. Son cifras que vuelven a poner sobre la mesa la necesidad y que elevan la presión de que las autoridades de Pekín pongan en marcha estímulos para reactivar la demanda interna y la economía. El índice de precios al productor ha caído por noveno mes consecutivo. En junio, un 5,4%. menos que el año anterior, frente a una caída del 4,6% que se registraba en junio y la caída del 5% que se esperaba. Las mayores caídas interanuales se observan en energía, en metales y en productos químicos debido precisamente a eso, a esa demanda interna que no tira y a la externa. El índice de precios al consumidor, por su parte, el IPC, se mantiene sin cambios en tasa interanual en comparación con el aumento nimio de 2 décimas del 0,2% que se esperaba y el del mes de mayo, impulsado por una caída más rápida en los precios de la carne de cerdo. Las lecturas de inflación más débiles de lo esperado golpean así a los mercados financieros. Vemos caída en la divisa china, en el yuan y en las acciones asiáticas, mientras Pekín ha establecido ese objetivo para la inflación promedio al consumidor en 2023 de alrededor del 3% y los precios han subido un 2% interanual en 2022. El mes pasado, recordemos, China recortó la tasa de política para impulsar la liquidez y prometía nuevas medidas para promover el consumo de los hogares. China, la segunda economía del mundo y una de las primeras de las grandes preocupaciones para la primera economía del mundo, para Estados Unidos. Y eso es lo que hace que en las últimas horas hayamos vuelto a escuchar hablar al presidente de Estados Unidos, a Joe Biden, sobre China. Dice Biden, y se ha mostrado convencido de que hay una manera de establecer una relación con China que beneficie a ambos gigantes que han tratado de acercarse durante los últimos meses en un tira y afloja que ha tenido como último capítulo esa visita de Janet Yellen al gigante asiático. Pues bien, en una entrevista a la CNN que se ha publicado entera este domingo, el jefe de la Casa Blanca ha asegurado que pese a que es consciente que el presidente chino Xi Jinping quiere reemplazar a Estados Unidos como el país con la mayor economía y la capacidad militar del mundo, ambas naciones pueden tener una buena relación. Declaraciones claves por parte de Joe Biden al mismo tiempo que estamos atendiendo a las respuestas y al análisis que se hacen desde Pekín y desde Washington a lo que ha sido el último acercamiento, el último episodio diplomático entre la administración Biden y la de Xi Jinping. De lo último, el gobierno de Pekín acepta mantener intercambios de alto nivel con Estados Unidos tras la visita de Janet Yellen. El Ministerio de Finanzas chino ha pedido, eso sí, que se tomen medidas prácticas en respuesta a las principales preocupaciones de China en relación a las sanciones económicas o la represión y ha reiterado sus preocupaciones sobre el levantamiento de los aranceles. Al mismo tiempo, ha subrayado que el desarrollo de China es una oportunidad y no una amenaza para Estados Unidos. Son declaraciones del gobierno chino. Justo antes escuchábamos el balance y el análisis de Janet Yellen, que decía este domingo que Washington escuchará las quejas de China sobre las restricciones relacionadas con la seguridad a las exportaciones de la tecnología de Estados Unidos y que podría responder a las consecuencias no deseadas. Eso sí, la que fuera jefa de la FED ha defendido las medidas específicas sobre el comercio que, según los líderes de China, tienen como objetivo dañar sus incipientes industrias tecnológicas. Sin embargo, dice que la administración de Biden quiere evitar repercusiones innecesarias, aunque Janet Yellen no ha apuntado soluciones
Finalmente, aunque no ha habido ni grandes anuncios ni acuerdos, Yellen ha señalado que su departamento, el Tesoro americano y los funcionarios chinos van a tener una comunicación más frecuente y regular. Acercamiento, por tanto, una vez más, de Washington y Pekín. Veremos a ver cuánto tiempo dura y si no hay mensajes entrecruzados que vuelvan a enturbiar estas relaciones que llevan un año de altibajos. Con todo esto, por supuesto, pendientes en esta mañana del 10 de julio del calentamiento, de cómo se ultima esa cumbre clave para el escenario internacional, para la semana, para la OTAN. El martes arranca la cumbre de los aliados en Lituania. Es un encuentro que tendrá lugar apenas a 30 kilómetros de la frontera con Bielorrusia. Una ubicación que de alguna manera refuerza el mensaje, que no deja de repetirse al Kremlin, de que la OTAN defenderá cada centímetro de su territorio. La llegada de los mercenarios de Wagner, además, a suelo bielorruso, ha elevado la tensión en los países del flanco oriental europeo. Con todo, en la cita de este marco, la cumbre de 2 días de la OTAN llega envuelta de las presiones por parte del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, de que quiere además arrancar algún compromiso político de cara a un futuro en el que la OTAN integre a Ucrania dentro de sus filas. Los 31 aliados, sin embargo, no van a comprometerse con nada ni con un calendario para una adhesión por parte de Ucrania, ya que se trata de un país en guerra. Lo que sí pondrán sobre la mesa y tratarán de negociar con Turquía para que se levante el veto y se admita a Suecia en la OTAN. Y, por supuesto, los aliados de la OTAN también esperan recibir a Zelensky en esta cumbre. Todo esto, por supuesto, mientras desde la OTAN y mientras está previsto aprobar un nuevo paquete de ayuda a Ucrania que incluya bombas de racimo. Hemos escuchado en los últimos días al secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, dejar claro que, a pesar de estar prohibidas en muchos países, cada país es libre de tomar sus propias decisiones y que tanto rusos como ucranianos han utilizado este tipo de armamento en los enfrentamientos desde que arrancase el episodio bélico, la guerra, en febrero del año pasado. Y, por supuesto, con la mirada puesta en esta cumbre de la OTAN, importante la agenda que empieza a marcarse el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que, por supuesto, no faltará a la cita. Joe Biden ha emprendido el viaje que le va a llevar a la cumbre de los aliados en Lituania este martes, que estará marcada, como decíamos, por ese apoyo al gobierno de Ucrania, aunque no a su adhesión a la alianza. Aprovechando esta cita, el jefe de la Casa Blanca va a realizar una mini gira por varios países. La primera parada le lleva a Londres, donde se va a reunir con el primer ministro británico Rishi Sunak en Downing Street, y luego viajará al castillo de Windsor para visitar al rey Carlos. Biden viajará a Vilnius, a Lituania, este lunes, esta noche, y sostendrá conversaciones con los líderes de la OTAN este martes y miércoles. Biden y los aliados, que tienen como objetivo mostrar su apoyo a Ucrania y que, por supuesto, eso sí, no se le puede dar la entrada en la alianza dado ese pacto de mutua defensa. Tras Lituania, la última parada de Biden le llevará a Helsinki para conversar con los líderes del miembro más nuevo en la OTAN, con Finlandia, donde asistirá a una cumbre de líderes estadounidenses y nórdicos. Por supuesto, esa reunión, esa cumbre de la OTAN va a estar muy vigilada y analizada a nivel internacional y, por supuesto, desde Moscú, desde el gobierno de Vladimir Putin, otro de los grandes protagonistas de esta mañana, y en concreto por las tensiones que acaban de generarse entre Moscú y Ankara, entre Rusia y Turquía. En las últimas horas ha habido conversaciones al más alto nivel, desde los más altos representantes de la diplomacia rusa y turca, por lo que Moscú considera una violación de un acuerdo de intercambio de prisioneros. Los ministros, como decíamos, han mantenido una conversación telefónica en las últimas horas, un día después de que el gobierno de Recep Tayyip Erdogan permitiera a 5 comandantes ucranianos volver a su país con el presidente Zelensky, que había visitado la capital turca. Sergei Lavrov y Hakan Fidan han discutido la situación en Ucrania, así como el acuerdo de exportaciones del grano del Mar Negro que levantó el bloqueo ruso de los puertos ucranianos el año pasado,
bajo ese acuerdo que se consiguió bajo el auspicio de Naciones Unidas y Turquía. Moscú ahora ha amenazado con abandonar el acuerdo de exportación de granos cuando se vence ese plazo este próximo 17 de julio. Denuncia Moscú, y lo ha hecho de forma repetida, que no se cumplen las demandas para facilitar las ventas del propio grano y fertilizante ruso y que por lo tanto no resulta adecuado para los intereses de Moscú. Con todo, el presidente turco ha señalado que trata de convencer a Rusia para aprobar la prórroga del pacto al menos durante otros 3 meses más. Sin embargo, el ministerio ruso lo que ha señalado es que las dos partes en lo que se han centrado en hablar han sido en los acontecimientos recientes en Ucrania, incluido el regreso de los comandantes detenidos de Ankara de la unidad Azov de Ucrania, que defendió una planta siderúrgica en la ciudad portuaria ucraniana de Mariupol el año pasado. Y por supuesto con la mirada puesta en el tablero internacional y en las cuentas clave también las noticias que nos llegan del otro lado del Atlántico, porque Argentina, y mirando además al apartado energético, ha inaugurado este domingo la primera etapa de un gasoducto troncal que llevará gas natural desde la formación patagónica Vaca Muerta hasta el sur de la provincia de Santa Fe. Una obra con la que el país pretende revertir un importante déficit de balanza energética. Argentina confía en el desarrollo masivo de Vaca Muerta para incrementar su producción de hidrocarburos y dejar de depender de las importaciones energéticas que afectan a sus cuentas fiscales. Se trata de una formación del tamaño de Bélgica, ubicada en la Patagonia, que cuenta con la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo. La tercera economía de Latinoamérica, cuyo Banco Central viene sufriendo una caída importante de sus reservas de divisas, registró el año pasado, en 2022, un déficit en la balanza comercial energética de 5.000 millones de dólares debido a la necesidad de importar energía para los meses de mayor consumo. Con la conclusión de la primera etapa de este gasoducto, que nace, como decimos, en la provincia de Neuquén, se suman 11 millones de metros cúbicos de gas por día que se duplicarán cuando se instalen las plantas compresoras en Tratayén, en la provincia de Neuquén, y en Salliqueló, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Con la puesta en funcionamiento del gasoducto, el país espera llegar a un equilibrio en la balanza energética en 2024 y a un superávit de unos 12.000 millones de dólares en 2025. Todo esto, por supuesto, son claves de una mañana en la escena internacional que, por supuesto, se completan con lo que está pasando en los mercados. Estábamos señalando cómo se está cotizando esos datos que muestran cómo China está avanzando en deflación, ese varapalo que están sufriendo esta mañana el yuan, la divisa china, y sin embargo, por supuesto, pendientes, cómo no, de los datos y de las referencias macroeconómicas que van a ser claves y vitales para los mercados esta semana. Segunda semana de julio y sin lugar a dudas hay fecha clave ya señalada de rojo en el calendario. El miércoles vamos a conocer los datos de inflación de Estados Unidos de junio y el libro beige de la Fed. Se espera que ese IPC de la primera economía del mundo aumente una tasa anual del 3,1%, lo que supondría el aumento más lento desde marzo de 2021. Por otra parte, en cuanto a lo que se espera de la subyacente, se espera que se eleve una tasa anual del 5% frente al 5,3% del mes de mayo, pero aún así supone casi duplicar el 2% de ese objetivo buscado por el Banco Central de Estados Unidos. Con todo, el dato de inflación, esa subyacente, se va a conocer en el Ecuador de la semana el miércoles, pero junto a él otro de los grandes catalizadores del mercado llegará el viernes, justo en la antesala del fin de semana, ya que los grandes bancos americanos van a presentar sus resultados apenas unos días después de haber conocido sus test de estrés. Es el día clave y los nombres propios serán bancos, los gigantes como JP Morgan, como Citigroup y como Wells Fargo, que van a empezar a rendir cuentas, y en una semana en la que, por supuesto, vamos a escuchar a múltiples protagonistas de la Reserva Federal, del Banco Central de Estados Unidos, aunque el protagonismo de la semana correrá a cargo del Banco de Canadá en una semana en la que se espera que vuelva a haber una nueva subida de tipos. Y, por supuesto, junto con lo que son las grandes referencias de los mercados, si miramos aquí a España,
clave lo que se está viviendo, clave lo que nos hace mirar a una fecha más avanzada. Es el próximo domingo, dentro de 2 domingos, es 23 de julio y llegará la gran cita electoral, esas elecciones en las que, por supuesto, vamos a estar ofreciéndoles información detallada. Hoy, por cierto, a las 9 de la noche tendremos una entrevista en exclusiva aquí en Negocios Televisión con el líder de Vox, con Santiago Abascal. Por cierto, una entrevista que asistiremos a ella en directo a las 9 de la noche, justo después de que le estemos escuchando este fin de semana mensajes intensos a los distintos candidatos que aspiran a la presidencia del gobierno. Santiago Abascal, de hecho, no ha guardado críticas hacia Pedro Sánchez, al que ha acusado de no defender la democracia ni dentro de nuestro país ni en sus relaciones internacionales, con especial atención a su política con Marruecos. Sabemos claramente cuáles son los primeros votos de apoyo que va a recibir Pedro Sánchez. Son los de los violadores y los pederastas excarcelados, son los de los golpistas indultados, los de los malversadores premiados y probablemente también los de los súbditos de Marruecos con DNI español, porque parece que para Pedro Sánchez proteger la democracia es que le voten los violadores, que le voten los golpistas, que le voten los ladrones, que le vote Chapote y que le vote Mohamed. Para nosotros, proteger la democracia es defender los intereses del pueblo español en su conjunto. Y en este punto son las grandes referencias de esta mañana. Sin lugar a dudas, tenemos que empezar a detallar uno por uno los temas que son protagonistas esta mañana y que, por supuesto, pasan por esas grandes referencias que son los datos macroeconómicos que ha publicado el gigante asiático, China. La inflación en las fábricas ha caído a su ritmo más rápido en 7 años y medio y el IPC el más lento desde 2021. Cifras que presionan aún más a Pekín para que ponga en marcha estímulos para reactivar la demanda y la economía. El índice de precios al productor ha caído por 9º mes consecutivo en junio, un 5,4% menos que el año anterior, frente a la caída del 4,6% que veíamos un mes antes y la caída del 5% que se esperaba. Las mayores caídas interanuales se observan en la energía, en los metales y los productos químicos, debido al debilitamiento de la demanda interna y externa. El índice de precios al consumidor se mantiene sin cambios en tasa interanual en comparación con el aumento del 0,2% que se esperaba y el del mes de mayo, impulsado por una caída más rápida en los precios de la carne. Las lecturas de inflación más débiles de lo esperado golpearon a los mercados financieros y lo estamos viendo esta mañana en ese golpe al yuan y a las acciones asiáticas. Pekín ha establecido un objetivo para la inflación promedio al consumidor en 2023 de alrededor del 3% y los precios subieron un 2% interanual en 2022. El mes pasado, China recortó las tasas de política para impulsar la liquidez y prometía tomar medidas para promover el consumo de los hogares. Y con la mirada puesta en China, el presidente estadounidense Joe Biden se ha mostrado convencido de que hay una manera de establecer una relación con China que beneficie a ambas naciones que han tratado de acercarse sin mucho éxito durante los últimos meses. En una entrevista a la CNN que se ha publicado este domingo entera, el jefe de la Casa Blanca ha asegurado que pese a que es consciente de que el presidente chino Xi Jinping quiere reemplazar a Estados Unidos como el país con la mayor economía y capacidad militar del mundo, ambas naciones pueden tener una buena relación. Y por supuesto, si escuchamos a Biden hablar de China, importante lo que ha dado de sí los resultados de la visita de su secretaria del Tesoro al gigante asiático. Parece que la visita de Janet Yellen a China comienza a dar frutos y al menos es lo que estamos viendo en los mensajes que parten desde Washington y Pekín. De lo último, el gobierno de Xi Jinping acepta mantener intercambios de alto nivel con Estados Unidos tras la visita de Yellen. El Ministerio de Finanzas chino pide, eso sí, que se tomen medidas prácticas en respuesta a las principales preocupaciones de China en relación a las sanciones económicas. Ya ha reiterado sus preocupaciones sobre el levantamiento de aranceles. Al mismo tiempo ha subrayado que el desarrollo de China es una oportunidad, no una amenaza para Estados Unidos. Justo antes, Janet Yellen decía este domingo
que Washington va a escuchar las quejas de China sobre las restricciones relacionadas con la seguridad a las exportaciones de tecnología de Estados Unidos y que podría responder a las consecuencias no deseadas. Eso sí, la ex jefa de la FED ha defendido las medidas específicas sobre el comercio que, según los líderes de China, tienen como objetivo dañar sus incipientes industrias tecnológicas. Ha señalado además que la administración Biden quiere evitar repercusiones innecesarias, pero no ha apuntado soluciones. Aunque no ha habido acuerdos anunciados, Yellen ha señalado que su departamento y los funcionarios chinos tendrán una comunicación más frecuente y regular. Y el martes, entrando ya en asuntos también de lo que está por venir, arranca la cumbre de la OTAN en Lituania. Un encuentro que va a tener lugar apenas a 30 kilómetros de la frontera con Bielorrusia. Una ubicación que de alguna manera supone un gesto y refuerza ese mensaje repetido desde los aliados al Kremlin de que la alianza va a defender cada centímetro de su territorio. La llegada de los mercenarios de Wagner a suelo bielorruso ha elevado la tensión en los países del flanco oriental europeo. La cita llega envuelta de las presiones por parte del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que quiere arrancar algún compromiso político. Los 31 aliados, sin embargo, no van a comprometerse ni con un calendario para una adhesión por parte de Ucrania, ya que se trata de un país en guerra. Lo que sí pondrán sobre la mesa y tratarán de negociar con Turquía para que levante el veto y se admita a Suecia en la OTAN, y así recibirán a Zelensky. Y Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, de hecho, le hemos escuchado este fin de semana, además mientras la alianza se prepara para aprobar un nuevo paquete de ayuda que incluya el envío de bombas de racimo. Stoltenberg dejaba claro que pese a estar prohibidas en muchos países, cada país es libre de tomar sus propias decisiones. Decía Stoltenberg que es problemática la situación, hablaba de la brutalidad en la guerra, en la que ha querido señalar que ambos bandos dentro de la guerra están utilizando este envío de municiones, a los que también Estados Unidos iba a sumar con ese envío de bombas de racimo. Vamos a escuchar lo que decía este fin de semana Jens Stoltenberg. But when it comes to cluster ammunition, there is a difference between allies, because some allies have signed the convention on cluster munitions, and they don't have cluster munitions. So, of course, there is no cluster munitions to provide to Ukraine. Other allies have not signed the convention, and many of them, or at least some of them, have cluster munitions. So it is for these individual allies then to make those decisions. NATO as an alliance doesn't have a position on the convention, simply because there are different views among allies on the convention, and then also of any possession of cluster munitions. Eran las declaraciones de Jens Stoltenberg. Sin lugar a dudas, le vamos a escuchar mucho en las próximas jornadas. Este martes arranca esa cumbre de la OTAN, como decíamos, en la que se van a dar cita los grandes líderes de los aliados. Y de hecho, ya tenemos al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emprendiendo la gira que precisamente le va a llevar al suelo europeo, con paradas en distintos países y con la primera parada más en el Reino Unido. El destino final le va a llevar a Lituania este martes, pero antes va a hacer esa parada por Londres, reunión con el primer ministro Rishi Sunak, y después va a reunirse con el rey Carlos en el castillo de Windsor. Va a ser el primer encuentro con el monarca, ya que no asistió a su coronación, sí envió a su mujer, y con quien se reunió previamente Joe Biden fue con la reina Isabel. Entre tanto, por supuesto, la mini gira de Joe Biden le va a llevar después, en los martes, a Vilnius, a Lituania, y va a sostener conversaciones con los líderes de la OTAN todo durante esa cumbre que se extenderá hasta el miércoles. Biden y los aliados, que como señalamos, tienen como objetivo mostrar su apoyo a Ucrania, pero alejando en el tiempo el momento en que podrá darse la integración, ya que un país en guerra no puede entrar en la alianza, por lo que supondría, dado el pacto de mutua defensa. Tras Lituania, la última parada de Biden será en Helsinki para conversar con los líderes del miembro más nuevo de la OTAN, Finlandia, y donde asistirá a una cumbre de líderes estadounidenses y nórdicos.